Una vez más, vamos a leer un pequeño fragmento de la vida de Emiliano Siachoque en la Begonia. Mis hermanos mayores estudiaban en un pequeño lugar llamado Pueblitos. Tenía mucha importancia en la región. Era allí donde se reunían todos los campesinos de las veredas y hacían sus compras más esenciales. Se encontraba una tienda de víveres y una escuela de primaria. En ese pintoresco pueblo, lleno de viejas casonas y calles empedradas, llenas de huecos que los caballos iban dejando a su paso, no podía faltar la cantina. Ahí los campesinos se reunían después de hacer sus remesas y daban libre desenfreno a sus deseos. Los visitantes de las veredas se reunían y hacían de ese sitio el lugar favorito para olvidar sus penas, donde intercambiaban botellas de cerveza, copas de aguardiente y ron. La distancia de la Begonia a Pueblitos era de 1 hora a caballo, por un camino de herradura. Este era bastante resbaloso debido a las lluvias, pero a diferencia, en el entorno se divisaban interminables sembradíos de arroz, maíz, caña de azúcar, yuca y cantidades de poteros con diferentes tipos de pastos para la cría de ganado vacuno. A un lado del alambrado había un gran broche de madera que encerraba el terreno de la Begonia. Papá Macario había salido en la yegua zarabiada a cambiar un ganado de potrero. Era una tarde de truenos y a lo lejos se podía ver que venía a todo galope. Él era el único que montaba esa yegua, porque se tragaba los frenos y no había obstáculo que se le presentara que ésta no saltara. Al verlo, mamá Ericinda exclamó: «Corre, Emiliano, ábrale el broche a su papá. Ahí veo a lo lejos que viene». «Bueno, señora», respondí, sin comprender cuál era la urgencia. Emprendí la carrera cuesta abajo, pero no alcancé a llegar. Entonces, de un solo salto, Paloma voló sobre el portón del alambrado que encerraba la finca. Solo vi sus tetillas volar sobre mi cabeza y como si nada, continuó su recorrido velozmente hasta la casona. Papá Macario y Elionzo en territorio de la Begonia, para atender la educación primaria y no hacer tan largo recorrido hasta Pueblitos. Don Eduardo Colorado era quien estaba a cargo de la construcción. Habían ubicado a un lado de la casona, en una colina cercana. Constaba de un salón grande para alojar aproximadamente 40 niños, con un gran ventanal. Desde allí se podía observar toda la belleza de aquel lugar, sus llanuras y montañas humedecidas por la lluvia. La bruma que a lo lejos se veía brindaba un espectáculo extremadamente relajante y podía ser visto desde el tablero del aula. Tenía un gran corredor a su alrededor, encerrado por unas barandas de madera para la seguridad nuestra. En la parte trasera de esta se encontraba un gran potrero tipo planada. Ahí jugábamos a la pelota y hacíamos otras actividades estudiantiles. La señorita Elvia era la maestra de la escuela. Ella se estaba hospedando en la casa. Era una mujer muy atractiva. Elionzo, mi hermano mayor, la estaba cortejando. Eso hacía probablemente que tuviera un lazo estrecho con Carlangas. Le decía mi amor por todo, solo para hacerlo sonrojar. Recuerdo que se escondía detrás de la puerta para quitarse los interiores cuando se iba a bañar, porque le daba pena que lo vieran, pero salía desnudo como si nada. Le enseñaba a sumar y a restar con anticipación y le hacía sentir muy especial. «Buenos días, niñas y niños». La profesora saludaba entusiasmada en uno de los muchos días de escuela. «Buenos días, señorita Elvia», contestábamos todos a coro, ya sentados sobre cada uno de los puestos. «Hoy vamos a aprender a sumar. ¿Quién quiere pasar al tablero?», preguntaba la maestra a todo el grupo sin obtener respuesta. «Carlangas, ¿quieres pasar?», le preguntaba
en voz baja, como si supiera la respuesta que iba a darle. Sí, profesora, le contestaba con la mirada dirigida al piso. A él le costaba un poco integrarse. A ver, Carlangas, ¿cuántos son 30 más 14? Le preguntaba la profesora a su alumno consentido. 44, señorita Elvia, mientras rápidamente hacía la operación en el tablero, dejando a todos con la boca abierta. Ella lo mostraba como ejemplo por ser el más pequeño. En época de lluvias, las quebradas se rebosaban y se podían ver cómo las gramas de sus orillas quedaban cubiertas por las aguas. Era muy divertido jugar alrededor de ella, pero a la vez muy peligroso. Aunque sabíamos nadar, era muy honda y mamá Ericinda nos tenía prohibido meternos. Era el último día de la dieta de ella y lo guardaba como el primero. Había mandado por agua a Esperanza y a la negra Trinidad, y con ellas iba el salamero del Alberto. El Lionzo le había puesto sobrenombre Chaporé, porque andaba siempre con la camisa desabotonada. Se pusieron a jugar como era de costumbre y dejaron caer la olla al fondo de la quebrada. Fue en vano el esfuerzo que hicieron para enganchar el aro de la olla para sacarla. ¡Ay, Dios mío! Mi mamá nos va a pegar, exclamó Esperanza, toda asustada. Trinidad, ¿por qué no tratas de agarrar el aro de la olla con esa vara? Seguía replicando. Ya lo he intentado varias veces y no he podido, contestó la negra Trinidad, muy angustiada. Se podía ver el desespero en sus grandes ojos negros como la noche. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntaba Chaporé a sus hermanas. Yo sí les dije que no las dejaran en la orilla. Ahora mamá nos va a pegar. Chaporé, al ver los intentos fallidos, corrió desesperado gritando como loco que la olla se había caído a la quebrada. Mamá Ericinda se amarraba la cabeza con un trapo blanco para evitar dolores futuros. Ella, al ver la desesperación de Chaporé, pensó que una de sus hijas se había ahogado y corrió como loca cuesta abajo. Al llegar a la quebrada, mamá Ericinda se dio cuenta que había sucedido y preguntó: ¿quién dejó caer la olla a la quebrada? Fue sin querer, yo la estaba llenando, se me resbaló y se fue al fondo, contestó Esperanza entre sollozos. Tú eres la responsable por ser la mayor, y la emprendió contra ella. La golpeaba con su mano cerrada en forma de martillo. Mamá no controlaba su furia, dejaba cubrir su alma por el mal genio. La golpeaba una y otra vez, hasta que Belisario, que había llegado por causa del alboroto, tuvo que intervenir. Mamá Ericinda había perdido el conocimiento. Quizás actuaba así por la forma en que papá Macario la presionaba para que mantuviera en estado de alerta. Esto desencadenaba en ella un comportamiento dañino contra sus hijos. Mamá era completamente analfabeta, nunca había pasado por una escuela y eso la convertía en una mujer vulnerable. Después de ese suceso, y ya en casa, Trinidad se encontraba poniéndole pañitos de alcohol en la frente, mientras que ella balbuceaba cosas. Parecía que su mente estaba percibiendo momentos de su pasado. Viejito, viejito, las mulas, murmuraba inconsciente. Mamá Ericinda había conocido a papá Macario en Vega Larga, de donde era oriunda. Tierra ganadera y de grandes llanuras. Papá trabajaba como arriero desde San Vicente del Caguán hasta Algeciras, Huila, en una travesía de aproximadamente 70 kilómetros por caminos destapados con más de 20 mulas que transportaban el correo y el dinero para la caja agraria y algunas encomiendas para los habitantes del pueblo. En esa región habían nacido 4 de mis hermanos: el Lionzo, Belisario, Esperanza y Trinidad. Espero les haya gustado este fragmento que lo leí con todo cariño para todos mis seguidores.